Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, estamos en Costa Rica, en uno de mis lugares favoritos del país. Estamos en el Caribe, sinónimo de rice and beans, de buena comida, de buenas vistas. Vean la playita en la que estamos, este es uno de los miradores más famosos del país. Y aquí podemos apreciar este lugar. Chama, un segundo, por favor. ¡Vero! ¡Vero! ¡Mi panita! Pero usted no estaba en Chichiriviche. Pues me vine a Costa Rica. ¿Qué tal, Vero? ¿Cuándo llegó? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué nos podemos esperar de Verónica en Costa Rica? Pues playa, sol, arena, Caribe y ahora también Pacífico. Y mucha comida. Y mucha comida rica, mucho gallo pinto. Amigos, nos trajimos a nada más y nada menos que a Verónica Weffer al Caribe de Costa Rica. En los próximos días va a estar sacando videos buenísimos aquí del país y vamos a ver qué nos encontramos por estos lados. Animales, monos, y sobre todo la rice and buena beans. energía de todos los ticos, desde que llegas todo pura vida. Tengo un guía especial, que mejor que Araya, que es el anfitrión y el que me está ayudando a escoger esos mejores lugares. Así que quédense con nosotros. Ya anduvimos en Venezuela, ahora a ver qué nos encontramos aquí en Costa Rica. Este lugar se los grabé hace ya algunos años, pero siempre es bueno volver donde uno fue feliz. Por favor, vean el mirador Gandoca Manzanillo. Es una cosa hermosa. Tiene este puentecito que a este lado nos encontramos una playa súper paradisiaca que ya vamos a bajar. Ahí siempre he querido bajar y por alguna razón nunca he ido. Y aquí al frente nos encontramos el mirador que estaban viendo ahorita. Este es como el caminito de la felicidad. Vean cómo nos encontramos aquí vista a todo el mar caribeño. Pero yo le tengo que hacer una confesión dolorosa. Me da pena decir esto en cámara, pero no sé por qué yo nunca en la vida he venido aquí no sé cuántas veces y nunca había bajado de ahí a aquí. No puedo creerlo. Nunca. Y ¿Por qué? me parece de las playas más bonitas que me he encontrado en toda la zona. Increíble. En toda la zona. Es que descríbalo, por favor. Mira, la arena descríbalo. doradita y suave, es como acolchadita. Llegar acá, quitarse los zapatos y caminar es la sensación súper rica. El agua, que no oleaje fuerte, eso sí, pero un poquito fría por el clima. Pero siento que el protagonista es esta gran roca que tiene como una ventana en medio y está increíble, justamente. No, y es atrás. que es la selva, o sea, estamos aquí, está la selva aquí atrás, la playita es como color cobre, como un color cafecito. Como acolchadito. Sí, no, espectacular. Me encanta. ¿Te vas a meter? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaba analizando la posibilidad de meterme a nadar, pero creo que hoy no es buena idea. Podría ser el último video de este servidor, así que mejor negativo. Vamos a abortar esa misión. Vean cómo está el agua. Yo creo que es porque han habido tormentas y cosas estos días. Entonces mejor apreciar, mejor desarrollar el don de la apreciación el día de hoy. Esta es la verdadera pura vida, mis panitas. Rentamos una banana. ¿Sabía usted que se le decía banana? Pero no tiene forma a la de banana. banana. No tiene forma de banana, pero es una banana. Un cambur. Un cambur, le Sería decimos en Venezuela. un cambur en Venezuela. No, menos mal que me explicaste que se frenaba con el pedal hacia atrás, porque yo buscando aquí el freno. Ya le iba a dar un carro y no, ¿qué hago? No, aquí en Puerto Viejo es un clásico rentar estas bananas que ven por aquí y anda uno en medio del bosque y va llegando a las playitas que están por alrededor. Sí, tienen que tener cuidado porque van pasando también los carros. Sí. Siempre en la orillita y con mucha precaución, pero está divertido, me gusta. Por favor, dejen sus Fs en el chat. Negativo, prohibido nadar. Bandera roja, Vero. Tenemos bandera roja. ¿Qué es lo que está pasando? Los ticos, además de alegres, también son bien valientes porque las olas están súper fuertes. Bandera roja y la cantidad de personas Y vámonos. está demasiado. Bandera roja, pero allá están con el agua al Ahora, cuello. lo que estoy pensando es que vas ganando. Voy a ganar, cierto, no les he contado. Hoy estamos chocando poderes. Edición, por favor, aquí unos rayos chocando entre... Yo siempre que llego a un lugar está pronosticado tormenta eléctrica y cuando llego sale el sol radiante, el cielo azul, pero me está echando todo para atrás. Yo al revés, yo llegué a Dubái, al desierto y me llovió. Eso jamás lo había escuchado. Literalmente, y está grabado. Creo que llueve una vez al año y llovió con Parece que mi nube gris es más poderosa, Vero. Eso lo veremos en los próximos días.
Por favor, mis panitas, vean lo que tenemos por aquí. Tengo que decirles, no sé cuántas veces se los he repetido, esto es de lo que más me gusta venir a esta zona del país, la comida. Así que si quieren ver la probada del Rice and Beans, sí, bueno, en el canal de Vero. Esto suena así como muy gringo, pero esto se ve delicioso. Yo no soy de comer cosas dulces con cocos y le había dicho, quiero el arroz normal. Y le dije, no, casi, y quiero probar. Casi la dejo botada, casi la dejo botada cuando me dijo eso. Yo le dije, tiene que ser el mero mero. Así que la reacción, que vayan al video de Vero. Viajando con Vero. Que vayan al canal de Vero para que lo vean. Estamos navegando en el Amazonas, bichos. ¿Qué le parece, Vero? ¿Se imaginaba usted que íbamos a estar en el Amazonas el día de hoy? Estoy sorprendida con los contrastes de paisajes. Ayer en la playita, el pueblito, así, Puerto Viejo, súper bonito. Y hoy en el Amazonas, navegando en este río calmadito, el río de la suerte, me dijo. El río de la suerte. No he tenido suerte con el clima, pero... No hemos tenido mucha suerte, pero voy ganando de momento. Voy ganando este encuentro de nube soleada y nube tormentosa. Evidentemente, amigos, mi nube es más fuerte. Mi nube es muchísimo más potente, como pueden ver. Igual me vine con ropa playera para llamar, como el sombrero. El sombrero, le dije, cuando salimos del glamping, yo me puse el sombrero y la lluvia. Yo, no importa, esto va a traer el sol, pero no ha funcionado. Para que tape algo, para que tape los rayos de algo. Ustedes acá abajo, si tienen como alguna estrategia, algún método, algo que nos recomienden para que salga el sol, por que no favor. sea cruzar las cucharas. Que no sea cruzar las cucharas. Otra cosa, eso en Venezuela hay que tener cuidado con esos hechizos. Amigos, hoy vamos para Tortuguero, un pueblo en Costa Rica. Es el Amazonas de Costa Rica. No vayan a creer que de repente dimos un salto cuántico. Vamos para un pueblo en Costa Rica que está en medio de la nada. Ahí no hay vehículos, no hay motocicletas, no hay absolutamente nada. Ya lo había grabado hace muchísimos años, pero me encanta. Es uno de mis lugares favoritos, entonces... Sé que a mí también me va a encantar. Va a ser mi primera vez acá, así que bueno, creo que ya falta muy poquito. A ver cómo está en la actualidad. Que tengo que decir que una de mis cosas favoritas de visitar este lugar de Costa Rica es la llegada. Esto es nada más la llegada. Esto no es un tour, no es nada especial. Es nada más llegar al pueblo. Vean por donde vamos navegando. Se me va a quemar la cámara con tanta agua. Vean aquí la selva, el bote. Y además uno se va encontrando animalitos y de todo aquí en el camino. Después de 45 minutos de navegación, estamos en el pueblito de Tortuguero. Un pueblito de solo 800 metros, se puede decir. 800 metros dura la avenida principal, le podemos llamar, en la que se encuentra de todo. Aquí hay supermercado, aquí hay venta de frutas, de souvenirs, de ropa. Y vean cómo es el clima de Costa Rica. Salimos de allá con un aguacero, Vero. Salimos en medio de una tormenta y ahora está ganando su nube. Ahora está trayendo yo me estoy dando por vencida. Y está saliendo, pero ya se va a meter. Se quiere asomar. Ya le está sirviendo algo el sombrero, por lo menos. Era mi sombrero. Estoy muy impresionado de la cantidad de personas que están llegando a Tortuguero. Este parquecito yo tenía años de no visitarlo y está hermoso. La última vez que yo había venido en pandemia estaba como abandonado y la cuestión. Y veo que se ha preocupado el pueblo por tener esto bien bonito, porque la cantidad de personas que está llegando es impresionante. Llegan como 1000 personas por día. Como les decía, para llegar hasta Tortuguero son 45 minutos de navegación desde un embarcadero que se llama La Pavona y es una navegación segura, pero por el agua. Ahora les traigo una promo para que naveguen seguro en internet, porque en la actualidad es más necesario que nunca estar protegidos cuando navegamos en la web, cuando hacemos compras en línea, cuando andamos viajando, porque un hacker o cualquier persona nos puede robar las cosas. Así que, amigos, les traigo una promoción especial de Surfshark, patrocinador oficial de este video, uno de los mejores VPNs del mundo, que les sirve para cambiarse de ubicación, para proteger su red, para protegerse de cualquier persona maliciosa que quiera sacarle los datos de su tarjeta, o para que simplemente, si usted se encuentra en un país en el que no puede usar TikTok o no puede ver el mejor contenido de Netflix, con un clic usted se cambia de país y se desbloquea todo lo que usted necesita. Pueden encontrar una super promoción con 3 meses gratis en el enlace que les voy a dejar en la descripción o con el código ARAYA.
Estamos caminando en medio de la selva y nada más pasó una gringuilla, que ojo, eso no lo digo de manera despectiva. Yo creo que en toda Latinoamérica le decimos gringos a cualquier persona blanca. Pelo amarillito. Venga. Pasó una gringuilla, no sabía español y nada más dijo, cuidado avispas. Avispas grandes, peligrosas. Y ya, en un sendero en el que vamos a caminar 40 minutos de la montaña, ya no sabemos en dónde las podemos encontrar. La verdad, yo creo que lo menos peligroso que podamos encontrar acá son avispas. Bueno, yo creo que es la menor preocupación. Una picadilla y listo, pero otra cosa, No sé qué habrá sufrido la pobre muchacha que nos encontramos, pero llegamos aquí sanos y salvos. Gracias a Dios no nos pasa absolutamente nada. Sin picaduras. Solo se aceleró un poquito el corazón con toda esa subida y uno que otro zancudito. Pero nada más, no hay picaduras en el cuerpo. Hay un zancudo inmenso aquí. Yo hablando de picaduras y puede que ya nos piquen. Amigos, estamos en el punto más elevado de todo el Caribe de Costa Rica. Estamos a 119 metros sobre el nivel del mar, es lo más alto que nos podemos encontrar. Y desde aquí tenemos vista a un pueblito que está por aquí, al pueblo de Tortuguero que está por allá, el Parque Nacional está atrás, aquí tenemos la laguna de Tortuguero, que no sé por qué se llama laguna si desemboca en el mar. Y por allá tenemos el mar. Y algo que me tiene muy emocionado es que por primera vez en la vida estoy viniendo a Tortuguero en una temporada en la que se le hace justicia al nombre que tiene. Este lugar se llama Tortuguero porque aquí llegan miles, se dice que incluso más de 100,000 hasta 200,000 tortugas en ciertas épocas a desovar. Y justamente en el mes en el que estamos viniendo hay desove. Los desoves son desde julio hasta septiembre, según lo que entiendo, los más grandes. No sé si esto sea posible grabarlo, pero al menos estoy demasiado emocionado por vivir la experiencia porque es todo de noche con unas luces especiales para ver las tortugas, pero si se logra ver algo, ahí se los voy a estar mostrando y si no les voy a contar lo que nos vamos a encontrar en esas playas de ahí, que por toda esta zona es donde llegan miles de tortugas. Amigos, si les gustaría saber todo acerca del desove de las tortugas en este lugar, después se los voy a contar todo porque nada más pude vivir la experiencia, es prácticamente imposible poderles grabar. Entonces, si les interesa, ahora les voy a contar bien cómo fue. Por ahorita estamos dentro de uno de mis lugares favoritos, yo creo que del mundo. Es un bosque que sale del agua. Estos son los canales de Tortuguero. Vean cómo nos metemos en estas canoitas y nos vamos encontrando un bosque que sale directamente del agua, árboles enormes. Y todo esto está llenísimo de animales. Se esperaba algo así, Vero, arrancar el día de esta manera. De hecho, todo lo que habíamos visto ayer era como laguna, calmado, y cuando estamos entrando al canal y era así chiquitito y dicen, metan todos sus remos. Wow, realmente es sorprendente. Esto fue como entrar en medio del bosque. Había una pared que ahorita se las voy a enseñar cuando salgamos y es como entrar ahí en un huequito en el que solo pasan estas canoas pequeñitas. Un misterio. A menos de 1 metro del bote aquí atrás tenemos un caimán, de hecho, que me da miedo señalarlo, siento como que puedo perder mi mano. Y véanlo como está aquí tranquilo y de hecho que está viéndome. Yo creo como que está esperando el momento adecuado para por lo menos arrancarme en dedo. Ahora sí, mis panitas, como pueden ver, Tortuguero realmente no es tan famoso por las playas porque el mar es violento, como se puede ver por ahí. Y en esta temporada hay lluvias y demás, entonces sale todo esto a la playa. Pero este lugar es famoso por el desove de tortugas, porque miles de tortugas llegan aquí a poner a la playa. Yo nunca había tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. No se puede grabar porque cuidan demasiado a estos animales, lo cual está demasiado tuanis. Pero es una lástima. Yo creo que si la gente pudiera ver un video o tomas de esto, yo no sé, aquí no cabrían. Si ya no caben, aquí definitivamente no cabrían. Y si no, que lo diga la señorita Verónica. Cuéntenos, Verónica, ¿qué le pareció lo que vivimos anoche? Increíble, yo soy fan de las tortugas. De hecho, cada vez que hago snorkel o entro al mar, entro buscando tortugas y he nadado en muchos lugares del mundo con ella, pero nunca en mi vida había visto el desove. Fue la primera vez aquí en Costa Rica. La primera vez en Costa Rica y fue maravilloso, no me lo imaginaba
caminaba así, creí que lo íbamos a ver desde muy lejos y estábamos ahí cerquita. Estábamos detrás de la tortuga, mientras la literalmente. tortuga iba botando huevito por huevito. Fue maravilloso. Nosotros en silencio. Ella ni Con se una dio luz roja cuenta. y todo. Sí, la tortuga ni se dio cuenta que nosotros estábamos ahí. Pero yo sentí ganas hasta de llorar en ese momento porque es un momento mágico de la naturaleza. Es ver un animal dando a luz. Es que está ahí. De hecho, nos cuentan que está como en un trance, que ya en el momento en que está poniendo los huevos, ni cuenta se da de lo que pasa alrededor, que ahí es donde también salen jaguares a la playa y las cazan. Para nosotros es lastimoso y todo, pero esto es un parque nacional. Nos contaban que no pueden aquí hacer nada. no alteran nada. Si sale un jaguar a comérsela al frente de nosotros, no la hacer protegen. nada porque es parte de la naturaleza y estaríamos alterando el proceso natural si hiciéramos algo, pero gracias a Dios eso no pasó. Sí, por dicha. Felizmente dio a luz, tranquila. Muchos huevitos. Y luego incluso vimos otra tortuga que ya había dejado sus huevitos, los tapa, crea otro hueco como para camuflajear. Ajá, no sé cómo se para dice. que lleguen a buscar el otro hueco los depredadores y no sepan en dónde están los huevos. Y luego se iba al mar. No, fue maravilloso. Sí, no, y son tortugas de 200 kilos. O sea, yo nunca había visto eso. Y eso que yo soy aquí de Costa Rica y que me queda relativamente fácil venir en la temporada que hay que venir. Pero fue espectacular, de verdad. Si tienen el chance de venir. Lo único que estoy segura es que por más que nosotros podamos describirles con palabras lo que vimos anoche, es imposible imaginárselo. Tienen que venir hasta este lugar, sobre todo esta temporada, que es la temporada de sol, para que vivan esa experiencia al menos una vez en la vida. Sí, aquí en la descripción les voy a dejar el lugar donde me hospedé y la persona que me hizo el tour, porque lo hicieron todo súper bien. El lugar está frente al mar, incluso el lugar en el que nos hospedamos, que es este por aquí, Tortuguero Beach se llama. Por aquí nos encontramos ahorita huecos, ¿verdad? De los que veíamos hoy ayer. En la mañana habían diferentes huecos grandes de tortugas que dijimos, de aquí seguramente hay huevos enterrados o algo. Sí, voy a ver si logro encontrar un hueco ahorita por aquí para que ustedes vean cómo son los huecos donde ponen las tortugas. Pero igual en los horarios en que ponen está prohibido venir a la playa. Todo tiene que ser regulado, se viene con un guía, con un profesional y de cierta hora a cierta hora ni siquiera podemos venir a esta zona. Ahorita es porque a la hora que estamos viniendo no hay tortugas ni podemos dañar nada. Ojo aquí con lo que les decía. Este camino que ven por aquí es el arrastre de una tortuga. Vean, es más grande que el arrastre de un cocodrilo. Esta es una cosa de 1 metro por lo menos el rastro que va dejando. Esas son las aletas donde las va clavando. Y aquí fue donde hizo el hueco. Este puede ser el hueco falso, por decirlo así, donde ella hace un hueco para que vengan los depredadores, y puede que el nido real esté aquí cerquita en esta zona. De hecho, que si algún encargado de un parque nacional o de algún refugio o de algo relacionado con todo este proceso de las tortugas ve este video y quiere invitar a este humilde servidor a grabar el proceso para que la gente lo conozca, escríbame por ahí. La verdad es que me encantaría. Después de lo que vi ayer, quedé maravillado. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Si ustedes quieren ver todo completo, con precios, con cómo se llega a cada lugar y cómo es toda la cuestión, va a estar en el canal de Verónica, Viajando con Vero. Se los voy a dejar en la descripción. ¿Qué le pareció, Vero, todo esto? Espectacular, cómo no, qué gran guía, qué honor tener nada más y nada menos que Araya Vlog mostrándome las bellezas de Costa Rica, viviendo por primera vez la experiencia de tortugas. Y nada, súper feliz de estar en este país que es pura vida, la gente es súper alegre. Sigo recorriendo más lugares de Costa Rica. Sí, faltan videos, lugares, falta de todo. Próximo destino, La Fortuna. Dejen acá en los comentarios qué otros lugares recomiendan para que vaya y conozca. ¿A dónde tiene que ir, Vero? Pónganlo por ahí. Ya saben, pueden ver todo en el canal de Vero. Y también hay una guía que había hecho hace muchísimo en mi canal de todo este lugar. Espero que hayan disfrutado el video tanto como nosotros. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que vio tortugas poniendo huevos.